Hola a nuestros lectores del Heraldo de León. Pues tenemos una invitada que nos va a hablar de Voces en la Sombra, su nuevo libro, Beatriz Rivas, que es una experta en estos temas y que nos deja picados porque es una historia que de verdad muchos se van a identificar porque una historia totalmente atemporal, totalmente, pues, muy apegada. O sea, nos da a demostrar que pues, la ficción y la realidad pues, tienen un hilito muy delgadito, pero que todo sucede y siempre ha sucedido a lo largo de la historia y queda manifiesto en este libro. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien, gracias. A ver, Encantada de estar contigo hoy. muchas gracias y a pesar de la pequeña gripa aquí estamos y pues aguantar el frío. Y Beatriz, dime, platícame de este libro, no quiero spoiler tanto, pero es una historia muy interesante de ser temporal porque pues muchas mujeres sobre todo pues se identifican con la misma, ¿no? Con la misma Sí, protagonista, Anne Pichot. sí, efectivamente, creo que es una historia, bueno, son dos historias en ¿No? realidad entrelazadas, son historias de amores pues prohibidos o escondidos, que como tú bien dices, yo creo que lleva toda la historia de la humanidad sucediendo estos amores que no deben ser vistos, ¿no? Y sigue pasando hoy en día. Les aseguro que muchos de los que nos están viendo y escuchando hoy, o han vivido algo así, o saben de alguien que lo está viviendo. O sea, es algo, pues sí, que sigue, digamos que sigue, no sé si es parte incluso de la humanidad. Y sí, Ujú. efectivamente, este libro, ¿no? El Voces en la Sombra, trata de dos mujeres. Tal vez la protagonista principal, digamos, sería efectivamente, como tú bien dijiste, Anne Panjot, Ujú. que fue la amante de François Mitterrand, presidente de Francia durante 14 años, pero fueron amantes desde que ella tenía 19 años. Se conocen, ella lo conoce de hecho desde creo que los 12 o 14 años, porque François Mitterrand jugaba al golf con su papá. Oh, Él le llevaba a ella 27 años, imagínate, ¿no? Entonces duraron, que ahorita no recuerdo exactamente cuántos años, pero hasta que él se muere en ok, 1996, 5, sí, sí, sí. ¿no? Son muchos años de amor. Él ya estaba casado, venía de una familia conservadora, estaba Ujú. casado con Daniel Mitterrand, tenía dos hijos, pero se enamora tanto de Anne que pues que pase el resto de su vida con ella, aunque nunca se divorcia. La primera dama, obviamente, es su esposa, pero cuando él llega a la presidencia, que es algo que yo no sabía, en vez de vivir en el Palacio del Elíseo, que es la residencia oficial de los presidentes en Francia, vive en un departamento con su amante. Ok. No, su esposa se queda con sus hijos en la casa familiar. Las habitaciones del Elíseo permanecen vacías porque él prefiere, obviamente sabe que no puede llevar a su amante a la residencia oficial, pero prefiere vivir con Anne, con la que tiene una hija que se llama Mazarine Panjot, que de hecho se convirtió en novelista y Sí. que ahora es quien maneja la fundación del expresidente. Y Oh, por otro lado, está otra historia entrelazada con esta, después explico cómo las entrelazo, que es sí. la historia de Juliette Drouet, Ujú. que fue amante nada más y nada menos que del grandísimo escritor Víctor Hugo. Víctor Hugo, Sí, estamos sí. hablando también en Francia, durante 50 años, o sea, sí fueron amantes durante 50 años. Y es chistoso que yo ya haya hecho a la protagonista más Anne, Ujú. porque realmente quien me da la idea de escribir el libro es Juliette. Ujú. Te cuento, ¿no? Fui al museo, a la casa de Víctor Hugo, que ahora es museo, Ujú. en París, en la Place de Vosges, Ujú. y cuando entré a este museo vi en uno de los cuartos un retrato que me pareció maravilloso. Me llamó mucho la atención, no es muy grande, pero es un retrato muy bien hecho de una mujer ya muy mayor, con una mirada como de derrota, de melancolía, no es una mirada tan especial que dije, no sé quién es, pero quiero escribir sobre ella. Yo pensé, estaba casi segura pues que era la esposa de Víctor Hugo. Sí, claro. Y a la hora que me acerco y veo que se llama Juliette Rouet, dije, pues quién sabe quién es. Investigué y me enteré que Víctor Hugo, además de haberse casado con Adele, que fue su esposa toda la vida, hasta que ella muere, tuvo esta relación, fue una relación muy intensa y muy apasionada con Juliette, que era actriz de teatro, la conoce en el teatro, justo en una de las obras de Víctor Hugo, Sí. y pues vivieron esta relación amorosa 50 años hasta la muerte de ella. Fíjate, cuando se murió la esposa de Víctor Hugo, Adele se murió antes,
Sí, Él, pues, claro que se pone triste, pero digamos que sigue con su vida. Pero cuando se muere Juliet, que además de amante fue su secretaria, su copista, su confidente, su asesora, cuando muere Juliet, él no vuelve a escribir una sola en línea y se encierra y casi no vuelve a salir de su casa hasta que se muere. Ahí nos damos cuenta de este enorme amor. Entonces, lo que hice cuando me enteré de estas dos historias es decidí que Anne iba a contar, digamos, es un narrador omnisciente, pero decidí que es Anne sí, la que llega a la casa, esa parte sí es ficción, quien llega a la casa, Museo de Víctor Hugo, ve el cuadro, ok, y así como me pasó a mí, pero ella se obsesiona claro, con el claro. personaje porque ella está viviendo la misma historia, no esta historia escondida. Entonces es un poco a partir de la mirada de Anne, que es un personaje más contemporáneo. Ella ahora tendrá, de hecho es la única viva de los personajes de la novela, ya se murieron, pues obvio, Víctor Hugo, Mitterrand, sus esposas, pero Anne es la única viva, tendrá ahorita unos 80 años. Entonces es a través de su mirada que vamos conociendo la historia también de Víctor Hugo y de Juliet. Sí, es una historia muy interesante, muy apasionante, creo yo, que sigue mucho la línea de lo que has hecho en tus libros, ¿verdad, Beatriz? Efectivamente, yo por eso no quería, porque he escrito muchos libros, bueno, de mujeres desconocidas, mujeres grandiosas, Sí, como Lou Andrea Salomé, que fue la primera psicoanalista, o Madame du Châtelet, que fue una de las primeras científicas francesas, Gerda Taro, que fue una de las primeras periodistas de guerra, reporteras de guerra, casi no había mujeres reporteando en el frente, y lamentablemente, según yo, la primera que muere cubriendo una guerra, muere aplastada por un tanque en la Guerra Civil Española. Entonces, sí, he tratado muchos libros con mujeres así, bueno, que vale la pena rescatar de la historia. Y esta vez yo realmente ya no quería escribir sobre amantes, por eso cuando vi que, cuando pensé que era Adele, que era la esposa de Víctor Hugo, dije, está padre ahora escribir sobre una esposa, pero pues resultó que no era la esposa, sí, que era la amante, y aunque me resistí al principio porque ya quería cambiar un poco, ¿no? Y decía, ya no puedo escribir de lo mismo, realmente me ganó la historia, no solo esa historia, también la de Anne y Mitterrand. Y además los dos personajes masculinos son muy interesantes, sí, profundamente interesantes. Yo no conocía más que yo creo que lo que todos conocemos sobre ellos. sí, Cuando uno entra a su vida te das cuenta que son hombres muy, muy inteligentes, muy tenaces, con una capacidad de trabajo impresionante, pero también con un gozo de la vida maravilloso, muy comprometidos con las causas sociales. ujú, Ambos lucharon por los derechos sí, humanos, ambos lucharon contra la miseria. Yo pensé que me iba a encontrar muchas similitudes entre ellas, entre los dos personajes femeninos, y resultó que para nada. Fuera de ser amantes de hombres importantes, no tenían nada en común, ni ujú, la educación, ni su origen familiar, ni sus intereses. Sin embargo, François Mitterrand y Víctor Hugo tenían muchísimas similitudes, o sea, hasta yo misma me sorprendí. Se fue casi haciendo la novela solita, a tal grado que uno de los capítulos que a mí más me gusta y que más me han comentado es precisamente uno en que pongo a conversar, ujú, aunque evidentemente es una escena imposible, pero claro. pongo a conversar juntos en una mesa de un café parisino con vista al Sena a Mitterrand y a Víctor Hugo. Es un poco un ejercicio de imaginación. ¿Qué se podían haber dicho si se hubieran encontrado, si hubieran vivido al mismo tiempo estos dos grandes hombres? Y creo que es un capítulo muy rico porque ahí conoces muy bien a estos personajes. Sí, y vemos perfectamente que las mujeres, las que viven, vamos, en la sombra, que no son las esposas, que son las que, el amor prohibido, vamos a llamarlo así de alguna manera, son las que también impulsan y fortalecen a estos personajes, ¿no? A esas personalidades sobre todo. Sí, efectivamente, no solo, o sea, después de haber estudiado tanto, leí un chorro de libros, leí su correspondencia entre los amantes, sus diarios, etcétera. Si te das cuenta de la importancia, o sea, va más allá de un amor, de una pasión y de un enamoramiento, o sea, se convierten en parejas muy, pues, esenciales para ellos dos, ¿no? Son las Tanto Anne como incondicionales, Juliet. pero son las fuerzas, son las que los empujan, creo yo. Efectivamente. Efectivamente, Julieta, a pesar de que no tenía ninguna formación, no recibió educación así formal, eh,
era muy buena lectora, entonces de pronto sí le decía a Víctor Hugo, le daba un poema para que ella lo leyera y le decía, es que hay cosas que no entiendo. O sea, Mm. ¿por qué no escribes un poco para gente como yo, que somos gente más sencilla, que no tenemos grandes estudios, para que tu poesía le llegue a más franceses, ¿no? Por ejemplo, en eso le ayudaba mucho. Bueno, además de que Juliette era casi era la que hacía que su casa, cuando muere Adele, funcionara. Y fíjate qué chistoso, porque hay un momento en que Adele, cuando se entera que Víctor Hugo tiene esta amante, que tuvo muchas, pero esta era la principal, casi casi era como la esposa. La Vamos, vamos. esposa oficial, pues sí le dan muchos celos, Ujú. pero con el tiempo acaba hasta por agradecerle a Juliette, acaba por pedirle recetas, se comunican para ver quién está cuidando, o sea, cómo cuidar a su hombre. E incluso cuando Adele empieza a perder la vista ya mayor, quien se va todos los días a su casa, o sea, a la casa de Víctor Hugo y de Adele, a leerle libros en voz alta, es Juliette. Entonces se hacen unas relaciones Sí, ahí sí, sí, importantes, ya familiares, rarísimas, pero bueno, pues les funcionaron. sí, claro, y no sabemos en la mente humana qué puede pasar y sobre todo en los hombres, vamos, que se van repitiendo estos patrones y que las mujeres, pues, se convierten en incondicionales a pesar de que, por ejemplo, muchos de ellos no se quieren, no quieren divorciarse o no toman la decisión. Sí, a mí lo que me Ciencias, impresionó, bueno, son muchos intereses, ¿no? Lo sabemos perfectamente que son muchos intereses y que pues, los grandes amores de sus vidas, pues, no precisamente, vamos a ver, no son las esposas, ¿no? Entonces, en este sí. caso, este es el ejemplo con estos dos personajes y no te ha llamado la atención llevarlo, yo ya casi, casi voy terminándola, pero no te ha llamado la atención porque se antoja para una serie. Bueno, a mí me encantaría, o sea, ojalá alguien se acercara, que tenga Relaciones, recursos, que puedan, o sea, adaptar esta novela a serie o a película, porque yo creo que hasta con una película alcanza, ¿no? No sí, es, sí, 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 sería, sí. bueno, yo sería la más feliz del mundo, sería maravilloso. Claro, y luego a lo mejor darle seguimiento, dices que aún vive Anne, o sea, la que fue amante de François Es Mitterrand, la que fue amante de Mitterrand, vive, vive. y bueno, la que también vive, obviamente los dos hijos de Mitterrand, pero la hija, la mujer, la hija de la amante, o sea, la hija de Anne, que se llama Mazarin. Yo creo Mm, que sería la más importante para este proyecto, porque además sí, también se hizo cargo de la fundación y se convirtió en la hija favorita de Mitterrand. O sea, ya él no lo ocultaba, es impresionante, ¿no? Y es una, pues, mujer, pero en ese momento chava, porque cuando ella realmente vive escondida, digo, escondida, obviamente sale, hace su vida, pero no puede decir que es hija del presidente, ¿no? Porque sería claro. son unos paparazzi de la revista Paris Match quienes la dan a conocer hasta los 19 años. O sea, Oh, ya durante 19 años Francia no sabía, ningún francés, bueno, muy poquitito, solo el círculo íntimo del presidente sabían que existía esta hija, ¿no? Entonces también es una historia muy interesante. Yo creo que para ella fue, pues no sé si decirlo traumático, pero precisamente sus dos o tres primeras novelas están dedicadas a esto, ¿no? A lo que se siente ser un secreto, vivir en un secreto, ¿no? Y ver a tu papá en la televisión y saber que es tu papá porque al rato va a entrar a tu casa y el mismo sombrero que traía, pues es el que se quita y deja en la silla de la entrada, pero que tú no puedes decir que es tu padre. Y sí, cuando toma posesión François Mitterrand, asisten a la toma de protesta, pero en el público, no están ni siquiera como invitadas especiales, no van como público, digamos, cualquiera al Arco del Triunfo, Anne y su hija. Entonces, claro. la historia que podría contar Mazarin, que ya la ha contado en tres novelas, pero de una manera como, también como disimulada, no sé bien cómo explicarlo, pero es una historia interesante. Sí, muy interesante de sobre todo estos hijos o de ella que es un hijo, vamos a llamar así que lo decían ilegítimo, que siempre estaba atrás, no estaba adelante, no estaba con los demás hijos reconocidos, pero suena interesante, pero me llama la atención, ahorita me decías que tú ya no querías seguir escribiendo sobre amantes, sobre esto, porque, pero si es algo que te, creo, ¿por qué te ha apasionado siempre? Te llama la atención este tema. Es Fíjate. que fíjate qué chistoso, porque precisamente el otro día no me acuerdo quién decía, bueno, qué obsesión con los amantes, pero dije, no, a ver, mi obsesión fue con los personajes, y yo te platico Claro, cómo conocí a cada personaje. O sea, yo un día me entero de que hay una mujer que se llama Lu Andrea Salomé,
que nace en 1800 y cacho, ahorita no recuerdo, y que es una mujer muy adelantada a su época. Sí, sí, Es muchas. la única mujer alumna de Freud, además de la hija de Freud, que obviamente la aceptó porque era su hija. Freud Ujú. decía de Luandra Salomé, es tan inteligente que yo creo que tiene cerebro masculino, imagínate la misoginia de Freud. Pero bueno, fuera de eso, fue una mujer que cuando yo leí de su vida dije, wow, y pues resulta que tuvo muchos amantes, pues ahí sí yo qué culpa. O sea, yo ahí sí no busqué al amante de nadie. Yo Claro. encontré a tres mujeres que son mujeres impresionantes. Alma Mahler, por ejemplo, Alma Mahler ahí sí no fue amante, Alma Mahler se casa con Gustav Mahler, con Walter Gropius y con Franz Werfer, o sea, tres hombres muy distinguidos en su época, un arquitecto, un escritor y este gran compositor y director de orquesta. Después Hannah Arendt, que también la encuentro en una universidad, digamos, como filósofa y socióloga, etcétera, una gran politóloga, pues resulta que fue amante de Heidegger. Y lo Ujú. mismo me pasó con Madame du Châtelet. Voy a un museo y en una exposición que se llama Madame du Châtelet, Mujer del Siglo o algo así. Ujú. Dije, wow, o sea, una mujer científica en 1700 y cacho. Sí, mujeres que Entonces estudian. me atrajo ella. Después resulta que yo no lo sabía cuando la conozco a ella, que fue amante toda su vida de Voltaire, nada Ujú. más y nada menos. Entonces También, realmente, y vas investigando y van exacto, o sea, a mí más bien me atrapan los personajes. Y resulta, tal vez resulta que gran parte de las mujeres extraordinarias adelantadas a su época o que se distinguen por algo, pues han tenido amantes también extraordinarios, ¿no? Entonces, realmente no era, o sea, yo por eso no quería caer en lo mismo, pero porque no es el tema que yo busco. claro. O sea, busco historias que Bueno, contar a los personajes, más que estar buscando quién es amante de quién, ¿no? claro, claro, y O sea, ha sido casual. exacto, va saliendo sobre la marcha sobre tu investigación y eso pues no lo puedes controlar tampoco y son mujeres, son espíritus libres que ahí están Exacto. y que Yo tienen creo una fortaleza impresionante y que pues no sabemos realmente qué hay detrás de ellas, pero pues, tú que has sido testigo de esto y has investigado sobre esto, pues dices tú, oh, sí que es casualidad que salga, que son amantes de y quizá, pero son mujeres que están dentro y fuera, ¿no? Pero son espíritus libres y fuertes. Para no spoiler mucho, pues ya, pues en La Sombra ya está disponible de Beatriz Rivas en todas las plataformas y en impreso, ¿verdad? Sí, 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 en todos lados. De hecho, ya mandamos a la primera reimpresión porque se agotó en 15 días. O sea, ayer justo salí a buscar un libro que quería regalar y pregunté por mi novela y en varias librerías ya se ha agotado, pero pronto estará otra vez porque ya está a punto de reimprimirse. Claro, y ojalá y pronto la puedan tomar para un guión, te insisto, para un guión, Ay, ojalá. película en serie, porque está buenísima, está muy, muy bien hecha. ¿Y qué sigue para, bueno, pues vamos a promocionarlo, vamos a dejar atrás este libro, pero qué sigue para ti, Beatriz? Pues mira, ya estoy escribiendo dos libros, o sea, uno es que siempre se me atraviesan, ya estoy pues en proceso de investigación y de escritura de dos libros diferentes. Uno es ficción y otro es, híjoles, tiene un pie en la filosofía y otro pie en la ficción. Digamos que son conversaciones, son diálogos entre filósofos, entre personajes de la historia, un poco novelados, diálogos cortitos. Entonces ese es el otro proyecto, pero bueno, yo espero pronto tenerte la noticia de ella, a ver por cuál me decido primero, porque escribir dos al mismo tiempo no es cosa fácil. Y ya ven, para que ya no digan que Beatriz está obsesionada con los amantes, con las amantes, ya va a cambiar de rumbo, o sea, ya sigue el rumbo, pero mientras tanto esta historia está buenísima, de verdad es una Ay, recomendación muchas gracias. buenísima y pues ni modo, así las son las circunstancias a veces. Beatriz, muchísimas gracias, que te recuperes y Muchas bueno, gracias. felices fiestas. Igualmente y gracias a ti. Ya nos Hasta encontraremos luego. pronto. Gracias. Hasta luego.